The Witcher, el brujo mago. Capítulo 1. En un pequeño pueblo del reino de Kaedwen, rodeado de bosques y montañas, la noche fría y silenciosa parecía contrastar con el bullicio del interior de la taberna principal del pueblo. Dentro del interior de la pesada puerta de roble, se sentía como el frío exterior se desvanecía frente al calor intenso de la chimenea principal, cuyos troncos ardían con un crepitar constante. Las paredes estaban hechas de gruesas vigas de madera oscura, curtidas por años de humo y humedad. El suelo, cubierto con una mezcla de barro seco, paja y algunas tablas gastadas, resonaba con cada paso que los visitantes daban. A lo largo de la taberna, mesas robustas y bancos de madera maciza formaban filas irregulares, todas ellas estaban manchadas con restos de cerveza derramada y marcas de antiguas peleas. Cerca de la entrada, un tablón con anuncios y contratos colgaba de una pared, con trozos de pergamino clavados aquí y allá, algunos escritos con caligrafía apresurada y tinta corrida. Eran las solicitudes de ayuda para problemas que iban desde bestias salvajes hasta fantasmas revoltosos. Detrás de la barra de madera gruesa, el tabernero, un hombre limpiaba un vaso con un trapo raído mientras observaba con atención a los clientes. En una estantería repleta de botellas polvorientas y frascos con extraños ingredientes, reposaban las bebidas fuertes y licores locales que servían a los visitantes. Te lo juro, tío, el malnacido no dejaba de amenazarla con golpearla, después de coger, se negó a pagarle las monedas. Decía un borracho, mientras daba un trago largo a su bebida. El grupo de hombres a su alrededor escuchaban, completamente absortos en las palabrerías del sujeto, todo con tal de entretener sus aburridas y cansadas vidas. No lo sé, Osias, no te creo. De todos modos, ¿qué pasó después?, dijo el hombre delgado a su lado, al que se le estaba contando toda la historia. Tuvo que esperar a que el tipo terminara de vaciar su jarra en su boca, para que, después de un eructo, continuara con sus palabrerías. Ella le cortó los huevos, tal y como te lo estoy diciendo, sin pelos en la lengua. Además, ¿a mí qué me importa si lo crees o no? Cuento lo que me dijeron, así lo dijo el bardo de la capital. No se sabe qué pasó con la prostituta, pero se dice que escapó con su amante hacia el reino vecino para empezar una nueva vida. Decía. Mientras asentía como si hubiera sido testigo de todo. La conversación siguió, hasta que las pesadas puertas fueron abiertas, provocando que todos los presentes observaran hacia la entrada. Allí, vieron lo que, sin dudas, no era una persona normal. Vestido con una túnica negra, era alto, de unos 2 metros, con un cabello largo y trenzado de un negro sedoso. Una pequeña barba estaba finamente cortada, mientras que desde dentro de su túnica, 2 puntillas sobresalían, siendo armas blancas, probablemente espadas. Lo más extraño de aquel desconocido fueron los ojos, completamente blancos, y pálidos. Como perlas relucientes. Aquel sujeto, inexpresivo, caminó hacia el interior de la taberna, ignorando a todos los borrachos que le observaban callados. Incluso la música se había detenido. Por un instante, mientras una sensación de opresión parecía apoderarse de los presentes, aquel desconocido de rostro endurecido se detuvo frente al mostrador, justamente frente al nervioso tabernero. Por un momento, el pañuelo sucio y mugre de su mano pareció aflojarse en su mano, teniendo que mirar hacia arriba para ver al desconocido de ojos extraños. Era un mutante, no había duda de que este hombre desconocido, misterioso y probablemente peligroso era un mutante. El silencio incómodo y sofocante pareció extenderse por segundos que el desconocido decidió ignorar de todos modos. Quiero algo fuerte, muchacho. La voz del desconocido, severa, calmada, rechinó en los oídos del tabernero. Este sujeto, era una amenaza, un peligro. Parecía como si todos los presentes sintieran ser presas de este gran y misterioso depredador. Fue como ver algo imposible para sus mentes, evocando rechazo al instante. Lo siento, señor. Pero me temo que aquí no hay nada fuerte en esta humilde taberna. Las palabras del tabernero hicieron fruncir el ceño del desconocido. Arqueó una ceja, mientras dejaba escapar un resoplido, antes de observar el estante, repleto de barriles y botellas. Su mirada se estrechó por unos instantes, mientras se inclinaba hacia delante del mostrador. Tal acción provocó que el pobre hombre se hubiera arrepentido de haberle dicho eso a este misterioso personaje. ¿Qué demonios estás diciendo, muchacho? Me temo que ha habido una confusión de tu parte, hijo. Si puedes voltear por un momento, verás una botella negra, de unos 20 centímetros, cristal grueso, sellado con cera. Te pediré amablemente que me permitas esa botella, no te preocupes por el pago, tengo de sobras, muchacho. Las palabras del desconocido hicieron tragar en seco al tabernero.
Por un momento pensó en negarse, no queriendo que su bar terminara con una mala reputación al servir a un mutante, pero tras pensarlo por un momento, viendo aquellos ojos blancos, esas venas punzantes y azules alrededor de sus ojos recorriendo sus sienes, no se atrevió a siquiera refutar las palabras del tipo que tenía frente a él. ¿Qué demonios quieres, hombre? Te han dicho que no hay nada para ti aquí, con un demonio. Afortunada o desafortunadamente, uno de los borrachos dentro de la taberna pareció llenarse de valentía. El coraje demostrado provocó que otros se envalentonaran, la sensación de la borrachera en su sistema los hizo insensibles a la preservación de sus vidas. El desconocido endurecido se enderezó, dándose vuelta, lentamente. Su mirada de ojos blancos se fijó directamente sobre aquel sujeto que se había atrevido a hablarle de esa manera. Una mirada de condescendencia se mostró en su rostro, incluso una sonrisa de desprecio cruzó en su mirada. ¿Qué acabas de decir, muchacho? Preguntó el desconocido, pero en lugar de escuchar la respuesta del tipo, otro en su lugar, obeso y grasiento, dio un paso adelante, su mirada fija en los ojos del desconocido. Lo que escuchaste, mutante. Se atrevió, antes de continuar, esta vez sacando una daga de la parte trasera de su pantalón. Sabemos lo que eres, sucio mutante. ¿Te atreves a venir aquí, a tratar de contaminar esta taberna, traer desgracia a este pueblo? Será mejor que te vayas. Agregó, mientras otro, un joven delgado y con nariz ganchuda, exclamó. Sal de este pueblo y no vengas más, sucio mutante. O nos veremos obligados a acabar contigo y, las palabras del joven delgado se quedaron en su garganta, cuando de repente, una fuerza invisible lo mandó volando contra la pared del fondo. El joven se golpeó la espalda con fuerza, a tal punto que sus costillas crujieron. Cayó de cabeza, probablemente haciéndose daño en el cuello. Algo de sangre empezó a escurrir de su cráneo, aunque la inconsciencia le había alcanzado antes de que siquiera pudiera pronunciar alguna queja. Los presentes solo pudieron respirar hondo, aturdidos, aterrorizados. El desconocido había hecho un simple gesto, un mero y simple gesto con su mano derecha. Un simple signo sin importancia para el desconocido, quien se había asegurado de aturdir al hablador. De haber querido, ese simple gesto hubiera arrancado su carne, sangre y huesos, pintando todo el fondo con aquel muchacho. Pero no estaba aquí para sembrar caos, de hecho, estaba lejos de casa, así que no se atrevería a hacer un desastre. Sin embargo, no toleraría ningún insulto a su persona. Miró a todos los presentes, paralizados. No se atrevieron a atacar a alguien que podría matarlos sin que siquiera tuviera que envainar las espadas que tenía en su cintura. ¿Alguien más se atreve? Preguntó una vez más, mirando a su alrededor. Pero nadie dijo nada, nadie habló al respecto. Cuando no hubo nada, el desconocido no dijo nada más, se dio la vuelta, y observó al sudoroso tabernero. La botella, aquí, ahora. No importa el costo, no te preocupes por el dinero. Al final, el desconocido se llevó la botella por 50 coronas. Probablemente costaba menos, pero las demás fueron por las molestias, y el posible derramamiento de sangre que casi se desataba en dicho lugar. Al final, el desconocido, de nombre Alaric Beirón, caminó hacia la salida del pueblo en medio de la noche, ante la vista de los borrachos que lo observaban en silencio, probablemente sus mentes envueltas en la niebla de las represalias. Alaric Beirón, conocido en el mundo como el brujo que todo lo ve, o el brujo del cielo, o brujo mago. No era más que una reliquia del pasado, de los pocos brujos que sobrevivieron al asedio de la escuela Grifo. Bueno, en realidad, para cuando acudió al auxilio de sus hermanos, no había más que ruinas y cenizas. Sin embargo, su origen era de mucho más atrás, cuando una vez fue humano en otro mundo, antes de ser un brujo. Era un excelente hombre de ciencia, un ingeniero electromecánico, amante de la química como su segunda maestría. No recordaba de qué murió, pero definitivamente no importaba. Pues hacía 70 años que había vuelto a renacer, y el proceso de lo que era actualmente, había sido un calvario. Nacido con una mutación de nacimiento, producto de un deseo que se le concedió por fuerzas superiores, sus ojos, clara muestra del Byakugan, se malinterpretó como un producto de algún maleficio hacia su familia, por lo que asustados de las desgracias que pudiera traer a sus familiares campesinos, fue vendido desde muy temprana edad a los brujos de su escuela, donde fue sometido a pruebas inhumanas de los que generalmente recordaba con poca desgana. Pero sobrevivió a los mutágenos, se adaptó a los duros y despiadados entrenamientos, y de hecho, superó las expectativas de sus maestros. Hubo un tiempo en que fue la esperanza de su gente, sus ojos especiales de Byakugan, había logrado adaptarse al estilo de su escuela Grifo. Fue un prodigio para su gente, capaz de mejorar el estilo y las capacidades mágicas utilizados por su escuela.
Para cuando se había vuelto un brujo hecho y derecho, se embarcó en el desarrollo de un estilo de arte mágico que permitiría a los brujos utilizar de mejor medida la propia magia al que solo podían acceder de manera temporal y a medias. Pero su escuela fue destruida. Sus hermanos y maestros, esparcidos por el continente. El desastre, las conspiraciones de los hechiceros, el reino de Kaedwen, los odiaba a todos por lo que le habían hecho a su gente, su familia. Un brujo, en este mundo, no tenía lugar en el cual ser recibido. Y eso estaba bien para Alaric. De todos modos, se había asegurado de no pasar palabras con los humanos. Sin embargo, su aislación del mundo no pudo durar para siempre, aunque le costó una década volver a la civilización humana una vez más. Empezó a realizar encargos, más para devolver favores, conseguir algunos más para facilitar sus proyectos, entre otros encargos de comercio a través de algunos reinos. Para cuando pasó otra década, ya era conocido como el brujo que todo lo ve, o el brujo del cielo. Aunque generalmente, de una manera despectiva, los hechiceros le llamaban el brujo mágico. Y de hecho, la razón del por qué se encontraba en este pueblo, se debía a nada más ni nada menos que a un favor que le debía a alguien. Y un brujo de la escuela del grifo se regía por el honor y el caballeresco. Claro está, a Alaric le importaba un comino lo de caballeresco y el honor, pero siempre trataba de mantener su palabra, honrando la memoria de los principios y los valores de su escuela. Alaric atravesó un pequeño bosque, caminando con la botella en mano. Pasó por un pequeño río, hasta lograr llegar a un pequeño claro. Allí, alrededor del pasto, a la luz de las estrellas, se podía ver una considerable estructura. Era un invento de su parte, una compañía de sus viajes, preferible a cualquier caballo. Era su confidente, la razón del por qué le llamaban el brujo del cielo. Era una nave aerostática, su orgullo, el primer invento mecánico de su persona. Era un aerostático, le llamaba la belleza, la hermosa, Aegis. Aegis era una fortaleza nómada del aire, una maravilla de la ingeniería de sus recuerdos, la ciencia que nunca olvidaría. Su cuerpo principal, una góndola de 8 metros de largo por 4 de ancho y 3 de altura, estaba forjado con una estructura de nanofibra de carbono que había extraído del carbón procesados a través de procedimientos alquímicos. Lo que le permitía ser ligera como resistente. Sobre ella se erguía el verdadero corazón del ave. Un globo ovalado de 17 metros de diámetro, tejido con seda ignífuga reforzada con capas de polvo y resina especial. En su interior, el aire era calentado no por fuego común, sino por una matriz de quemadores mágicos tallados en una runa mágica, alimentados por paneles cristalinos que captaban y almacenaban la energía mágica. A ambos lados, 2 hélices montadas en brazos retráctiles, silenciosas, pero poderosas, permitían a la Aegis alcanzar velocidades imposibles para una nave de su tipo. Más de 130 km por hora sobre llanuras abiertas, ríos serpenteantes o las copas inmóviles de bosques ancestrales. No era un hechicero, quienes podían teletransportarse hacia donde quisieran, pero sí era el poseedor del transporte más veloz del continente después de los magos. Podía girar, frenar, elevarse en espiral o deslizarse como una flecha entre las nubes bajas. Esta pieza tecnomágica podría incluso hacer cosas que las naves aerostáticas convencionales jamás podrían. Y dentro, todo era otro mundo. Tenía una cabina de navegación en el frente, con un cristal panorámico en forma de arco de media luna, albergaba una consola de control, cubierta de esferas de luz guía y un mapa cartografiado. Tras ella, se encontraba el núcleo del hogar. Una habitación individual con cama plegable, repisas flotantes y paredes encantadas que cambiaban de color al tacto. Tenía un baño, y también portaba un sistema de reciclaje del agua que permitía semanas sin necesidad de abastecimiento. La cocina, pequeña pero ingeniosa, contenía una estufa de runas térmicas, despensa hermética y horno de vapor. Y al fondo, una escotilla de cristal abría paso a un pequeño balcón, desde donde uno podía ver el mundo, observando valles y montañas al amanecer. Aegis podía volar sin detenerse durante más de una semana entera, impulsado por una batería que había creado con esencia de trueno y sustancias corrosivas que podía generar electricidad. Con reservas completas, era capaz de recorrer casi 1000 kilómetros diarios sin un solo descanso, sin perder potencia, sin disminuir su majestuosidad. Era más que un medio de transporte. Era una casa en el cielo, un bastión para Alaric, y una buena manera de escapar de los jodidos hechiceros que odiaban hasta sus tuétanos. Alaric entró a su casa volador, se dirigió directamente a la cocina, y dejó la botella de licor en la mesa. Alaric no quería meterse en problemas, atraerlos, para ser exactos. Se suponía que tendría que verse con su contratista al amanecer. Pero el licor se había acabado, y ningún brujo que se respetara se quedaría sin bebidas. Tampoco tenía las provisiones para hacer su propio vino.
Ignorando aquellos pensamientos, abrió la despensa y empezó a sacar vegetales y tubérculos. Los cortó, colocó el sartén y con algo de aceite, empezó a saltearlos. Luego sacó la carne, la cortó y al final, la sumergió con algo de vino y la colocó en otra sartén donde la frió de manera adecuada. Para cuando la cena estuvo lista, Alaric la colocó en la mesa, el aroma de sus habilidades culinarias había hecho estragos en su estómago. Pero al momento de haberse sentado, el sonido de pasos llamó su atención. A unos 40 metros, un grupo de personas se acercaba a su posición. Alaric frunció el ceño. Sin pensarlo dos veces, su Byakugan se activó. Sus ojos vieron a través de la pared de su nave, a través de la oscuridad, de los árboles, incluso de la invisible magia residual del caos en el ambiente. Después de todo, sus poderes oculares estaban adaptados para ver la magia misma, como también a través de ella. Allí vio a 4, 8, 10 hombres, de los cuales 6 de ellos parecían portar armaduras, pero a Alaric no le importó. Por todos los diablos. Se dijo a sí mismo, antes de dejar de lado su cena, para salir a la entrada de su compartimento. Pensó en usar su túnica, que se encontraba colgado en su puerta. Allí se podía encontrar múltiples pócimas y artefactos mágicos de su auditoría. Pero se trataban de humanos, por lo que no pensó que se necesitara más que sus espadas para desgarrar las entrañas de aquellos intrusos que se interpusieron entre él y su cena. El viento helado cortaba como cuchillas entre los árboles mientras 10 figuras avanzaban a través del espeso bosque. 3 campesinos, Horf, Tobias y el joven Ricard, caminaban detrás de 7 soldados de armaduras mal ajustadas, cuyas antorchas proyectaban sombras temblorosas sobre los troncos retorcidos. ¿Qué demonios se les había metido para irrumpir en medio de la noche, sabiendo el problema que les acechaba al pueblo? Solo el odio a lo que consideraban una amenaza. Cuando llegaron al claro, solo pudieron maravillarse por lo que se encontraba frente a ellos. «Por todos los demonios», murmuró Horf, deteniéndose de golpe. Ante ellos, en medio del claro, se alzaba una estructura que no pertenecía a ese mundo. Una cabaña negruzca y extraña, emitiendo humo hacia el exterior como si tuviera múltiples chimeneas. En la cima, estaba coronada por un colosal globo de cuero que flotaba sobre el tejado, iluminado desde dentro como una linterna infernal. El aire olía a aceite quemado y hierbas amargas, junto con un sabroso aroma de carne, de esos que solo los nobles podían permitirse comer. Era cierto, farfulló Ricard, palideciendo. El brujo del cielo existe. Dijo para sí mismo, antes de entrar en pánico. De todos los brujos infames, el brujo del cielo, también conocido como el brujo mago, no era conocido por ser paciente con los humanos. De hecho, los despreciaba, según los relatos. La reputación de haber reducido a todo un pueblo a cenizas lo volvió extremadamente temido para los reinos circundantes, pues incluso era capaz de luchar contra los magos, y ganar en el proceso. Ricard retrocedió un paso, dispuesto a escapar de este lugar, pero uno de los soldados lo había sostenido en la espalda. El campesino miró a la cintura de aquel guardia, y vio cómo desenvainaba ligeramente su espada. «No te atrevas», fueron las palabras no dichas hacia su persona. Ricard no se atrevió a siquiera dar un paso más. El capitán Arcon, un soldado de mandíbula cuadrada y mirada endurecida, apretó el puño de su espada, tomando el valor que anteriormente parecía flaquear. «Salga, brujo. Por orden del gobernador Barnen», gritó hacia la cabaña. La puerta, de hecho, se había abierto tan pronto como gritó. El brujo Alaric emergió como una sombra. Alto, delgado, sus ojos blanquecinos, como perlas, los observó a todos con extrema claridad. Las 2 espadas colgaban en su cintura, una de acero, otra de plata, brillaron bajo la luz del globo. «¿Qué carajos quieren ahora?». Su voz sonó áspera, la molestia sangrando en sus palabras. Tobias, el tabernero, dio un paso adelante, señalándolo con un dedo tembloroso. Anteriormente, el coraje le había llenado la cabeza. Pero ahora, a pesar de su nerviosismo, no se atrevió a dudar más, y acusó. «Él robó mi vino y le partió la nariz a mi hijo». Alaric frunció el ceño, bajando por los escalones, centrando sus ojos pálidos hacia el desgraciado. «Pagué por esa botella de Toussaint, y tu mocoso intentó clavarme un puñal. Ni siquiera lo toqué, pero parece que dejarlo con vida será un error que no volverá a pasar». Escupió al suelo. «¿Y aún así tienen los huevos de venir hasta aquí y traerme problemas, cantinero?». Arcon desenvainó su espada, interponiéndose entre el brujo y el hombre asustado. «Ven pacíficamente o te arrastraremos, brujo». Alaric cerró los ojos un instante, negando con la cabeza. Cuando los abrió, el aire se heló, literalmente.
Un signo de Ar modificado estalló desde su mano derecha, sus dedos tejiéndose en movimientos intrincados que formaron comandos complejos predestinados. Una ola de frío tan brutal se amplió en un radio de 10 metros, el poco calor que había sido recolectado y acumulado en la palma de Alaric. Incluso las antorchas se apagaron de golpe, sumiendo el claro en una oscuridad desconcertante. Los soldados jadearon, su aliento convirtiéndose en escarcha. Entonces, el brujo alzó dicha mano. En su palma, una llama danzó de manera errática, tan caliente que el aire alrededor vibró. 10 segundos, gruñó Alaric con desgana. Si no desaparecen, los reduciré a carbón. Los soldados retrocedieron por la amenaza, no esperaron que un brujo le faltara el respeto de esta manera, a ellos, la autoridad de este pueblo. Pero no se atrevieron a dar un paso. Ar contragó en seco, mirando la espada que ahora pesaba como un yunque en su mano. Su orgullo había sido herido, pero la fuerza, el poder, estaba inclinado hacia el brujo maldito. Maldito seas. Escutió antes de girarse. Retirada. Los hombres huyeron, tropezando entre las raíces. Solo quedó Tobías, paralizado, mirando a Alaric con los ojos desorbitados. La próxima vez que te atrevas a mentir contra mi persona, susurró el brujo, acercándose hasta que el calor de la llama chamuscó la barba del tabernero, asegúrate de haberte despedido de tu familia. Y así, Alaric se dio la vuelta y desapareció a su bastión volador, cerrando la puerta de un golpe. Si te gustó el video, no olvides